Ya, partamos con las preguntas del bloque 1. Primera pregunta, los carbohidratos tienen diversas funciones. Entre ellas se cuentan 1. La celulosa, que da estructura a la pared celular vegetal. La pared celular va a tener diferentes composiciones dependiendo del tipo celular que estemos hablando. La célula vegetal va a tener una pared celular de celulosa, los hongos de quitina y las bacterias de peptidoglicano. Bien, así que la primera está correcta. Primera, correcta. Segunda, la glucosa, que provee energía para el metabolismo celular. Exacto, la glucosa es la principal fuente de energía para el metabolismo celular, así que la segunda también está correcta. Tercera, la ribosa, que forma parte de los nucleótidos que dan estructura al ADN. No es la ribosa, sino que va a ser la desoxirribosa. Así que la tercera está incorrecta, por lo tanto la alternativa es C. Segunda pregunta. Tanto las células procariontes como las eucariontes presentan ribosomas. Exacto, ambas presentan ribosomas, tienen diferencias en tamaño, en eucariontes son más grandes, pero al fin y al cabo ambos presentan ribosomas. Ambos presentan membrana plasmática y ambos ácido desoxirribonucleico o ADN. Por lo tanto, la alternativa es la E. Tercera pregunta. ¿Cuál de las siguientes estructuras celulares contienen enzimas en su interior? Lisosomas, exacto. Enzimas tipo digestivas que van a poder degradar algunos organelos incluso dentro, mediante la formación de autofagolisosomas, etc. Bien, los aparatos de Golgi también tienen enzimas en su interior. 3. Retículo endoplasmático liso, también tienen proteínas en su interior. Piensen también que en el retículo endoplasmático liso se da la síntesis de lípidos, además de la detoxificación. Por lo tanto, la alternativa es la E. 4. Los organelos mitocondrias y cloroplastos tienen en común ADN, ribosomas y doble membrana. Ambos presentan ADN propio, el cual les confiere una capacidad de sintetizar proteínas, independientemente de lo que pase en la célula como tal, en el núcleo, pueden sintetizar sus proteínas propias, tienen ribosomas propios y además son de doble membrana, al igual que el núcleo celular. El núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos tienen doble membrana. Por lo tanto, la alternativa es la E. Pregunta 5. Un análisis de microscopía sobre distintas muestras de grupos celulares arrojó el siguiente resultado. Grupo celular 1, 2, 3 y 4 con sus tamaños, presencia de cavidades internas y presencia de pared celular. Nos están preguntando a qué tipo de célula puede corresponder el grupo 1. Así que tenemos que fijarnos en toda esta tabla de acá. Así que lo vamos a subrayar acá. Tenemos que darnos cuenta de que en comparación con los otros tipos celulares es mucho más pequeña. Por lo tanto, de inmediato podemos pensar que es un tipo de bacteria o procarionte, el reino procarionte. Además, tenemos que darnos cuenta de que no presenta cavidades internas, o sea que no presenta organelos, lo que es propio de bacterias. La presencia de pared celular también es importante, recordar también de que está formada de peptidoglicano, por lo tanto, la alternativa sería la C, solo 3. La 1 y la 2 no podrían ser, ya que la animal no presenta pared celular. Y la vegetal sí presenta cavidades internas. Por lo tanto, la alternativa es la C. Vamos con la número 6. Al comparar una célula animal con una vegetal, se pueden diferenciar porque esta última presenta vacuolas, cloroplastos, pared celular. La vacuola está presente tanto en animales como en vegetales, sin embargo, en la célula vegetal se abre de gran vacuola. Por lo tanto, podemos decir que la célula animal no presenta gran vacuola, por lo tanto, la primera es correcta. La segunda dice cloroplastos. Los cloroplastos solamente van a estar, en comparación con la célula animal, solamente van a estar en vegetales. Bien, así que la segunda está correcta. La pared celular, si la comparamos con la animal, solamente está en vegetales. Así que la tercera está correcta y la alternativa sería la E. Pregunta 7. El linfocito B es una célula especializada en la síntesis de proteínas de defensa llamadas anticuerpos, las que son secretadas a la sangre cuando el cuerpo se está defendiendo de una enfermedad infecciosa. Según esta información, ¿qué organelos del linfocito B tendrán una actividad alta en comparación al resto de la célula durante una infección? Bien, al decirnos que los anticuerpos son de carácter proteínico, síntesis de proteínas, tenemos que pensar que el organelo principal que va a estar trabajando es el que participa en la síntesis de proteínas, que sería el retículo endoplasmático rugoso.
Además, tenemos que recordar que el aparato de Golgi trabaja en la glicosilación de proteínas y en el empaquetamiento de sustancias para la excreción afuera de la célula. Por lo tanto, la primera está correcta. Y la segunda no está correcta, puesto que el retículo endoplasmático liso principalmente realiza síntesis de lípidos. Por lo tanto, la alternativa sería la D. Siguiente pregunta. 8. Una célula eucarionte es capaz de oxidar glucosa según la siguiente reacción. Esta reacción es ampliamente exergónica y es el mecanismo por el cual la célula obtiene la energía para su funcionamiento. ¿Qué organelo es el encargado de realizar esta oxidación? Perfecto. Acá que vemos que glucosa más oxígeno me resulta en CO2 más agua. Tenemos que identificar que esta es la respiración celular. Por lo tanto, tenemos que además recordar que la respiración celular es realizada por la mitocondria, por lo tanto la alternativa sería la C. Pregunta 9. ¿Qué relación se establece entre la forma de nutrición del organismo y los organelos de sus células? Vamos directamente con la alternativa correcta. La alternativa correcta es la C. Los organismos heterótrofos carecen de cloroplastos, puestos que estos solamente están presentes en la célula vegetal si lo comparamos con la animal, que sería parte de los organismos heterótrofos. Bien, además recordar que las mitocondrias y los cloroplastos ambos van a estar presentes en la célula vegetal. Por lo tanto, no podemos decir que los organismos autótrofos carecen de mitocondrias ni que carezcan de cloroplastos. Con respecto a los organismos heterótrofos, como habíamos dicho antes, no tienen cloroplastos, por lo tanto se va la alternativa A, y la alternativa B se va ya que los organismos heterótrofos tienen mitocondrias. Tienen mitocondrias y no tienen cloroplastos. Por lo tanto, la alternativa es la C. Pregunta 10. Los pasos indicados en la figura a continuación muestran la secuencia de funcionamiento de la bomba sodio-potasio. Si la bomba deja de actuar durante un lapso de tiempo, ¿qué se esperaría de las concentraciones de sodio y potasio durante ese lapso? Bien, es importante recordar que en una membrana plasmática las concentraciones de potasio van a ser más concentradas adentro y las de sodio afuera. Por lo tanto, hay que recordar que el mecanismo de la bomba sodio-potasio es en contra del gradiente de concentración, por lo tanto, el potasio va a tender a entrar y el sodio va a tender a salir. Bien, por lo tanto, tenemos que pensar que al dejar de actuar la bomba sodio-potasio, este gradiente, la mayor concentración de potasio adentro, va a tender a igualarse tanto adentro como afuera. Bien, normalmente está más concentrado adentro y menos concentrado afuera. Bien, lo mismo el sodio, también hay sodio intracelular, pero mucho más concentrado afuera. Por lo tanto, como sabemos que este gradiente va a estar generado por la bomba sodio-potasio, si deja de funcionar la bomba sodio-potasio, la concentración intracelular de sodio va a aumentar y la extracelular de potasio va a aumentar. Bien, por lo tanto podemos empezar a descartar. A. La concentración intracelular de sodio aumentará. Exactamente. B. La concentración extracelular de sodio aumentará. La concentración extracelular de sodio aumentará. Esto ocurriría si siguiese funcionando la bomba sodio-potasio, así que está mala. La concentración extracelular de potasio disminuirá, todo lo contrario, va a aumentar. D. La concentración intracelular de potasio aumentará. No, lo mismo que la B. Eso ocurriría si siguiese funcionando la bomba sodio-potasio. Y la E. La concentración extracelular de ambos cationes aumentará. No es así, la que corresponde a la contraria del gradiente. El sodio va a aumentar intracelularmente y el potasio extracelularmente. Bien, así que la alternativa sería la A. Ya, siguiente pregunta. Este gráfico nos va a servir para la pregunta 11 y la pregunta 12. Ya, perfecto. Las preguntas 11 y 12 hacen referencia al siguiente cuadro, que muestra el resultado de un análisis de caracterización a 3 tejidos distintos. Característica de desarrollo del aparato de Golgi, tenemos acumulación de grasa interna, desarrollo del retículo endoplasmático rugoso y tenemos la cantidad de mitocondrias. Primero tenemos que darnos cuenta de que el desarrollo del aparato de Golgi tiene que ver con la excreción de alguna sustancia afuera de la célula. Bien, por lo tanto podemos decir que el tejido 1 puede tener un desarrollo tipo secretor como el presente en las células endocrinas. Bien, por lo tanto la alternativa sería la A.
Importante es también notar el desarrollo del retículo endoplasmático rugoso. Notar Golgi alto y alto en el tejido 1. Así que el 1 podemos inferir que se trata de un tejido secretor. La 12. ¿Cuál tejido se diferencia del resto por tener una tasa alta metabólica o una alta tasa metabólica, o sea, un mayor gasto energético? El tema del gasto energético tiene que ver con una utilización grande de la molécula ATP, la cual es sintetizada por la mitocondria por la respiración celular. Por lo tanto, mientras más mitocondrias tengamos, eso me quiere decir que un mayor gasto energético va a estar presente en este tipo de tejido. Por lo tanto, si comparamos acá la cantidad de mitocondrias, nos damos cuenta que el tejido 3 tiene estas características que acabamos de mencionar. Por lo tanto, la alternativa es la C. Ya, siguiente pregunta, número 13. La tabla adjunta muestra los resultados obtenidos al incubar bacterias bajo diferentes condiciones. Ya, vemos acá las condiciones que sería bajo nutrientes, hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Y además tenemos acá otros factores como la temperatura y los gases del medio como el oxígeno o el anhídrido carbónico. Bien, al respecto se puede concluir de este experimento que esta especie bacteriana se desarrolla muy bien en presencia de oxígeno. Tenemos que darnos cuenta en este gráfico de acá. Tenemos que darnos cuenta de que a pesar de que en la segunda columna, en presencia del nutriente tipo lípido, hay un crecimiento nulo, porque acá nos están diciendo que el crecimiento es nulo, acá hay un gran crecimiento. Así que podemos concluir a partir de este experimento, o sea, a partir de esta tabla, de que exactamente el crecimiento es de nulo a excesivamente alto. Por lo tanto, la A es la correcta. Vamos descartando las demás alternativas. La B. Las proteínas son esenciales para la vida y multiplicación bacteriana. Tenemos que darnos cuenta en estas líneas de acá. Bien, recordar que acá el signo negativo es nulo. Bien, tenemos que darnos cuenta de que a diferentes temperaturas, como entre 20, 25 y 50 grados, hay un crecimiento nulo. Por lo tanto, podemos concluir de que las proteínas, si bien van a ser importantes, no van a tener una relación con la multiplicación bacteriana, debido a que aquí nos están diciendo de que el crecimiento va a ser nulo. Bien, por lo tanto, la alternativa B se va a descartar. Alternativa C, la temperatura y los nutrientes no influyen en el desarrollo bacteriano. No. La temperatura y los nutrientes van a mostrar diferentes tipos de crecimiento. De hecho, se puede ver en toda la tabla que hay diferentes tipos de crecimiento, así que podríamos decir que es la más fácil de descartar. Alternativa D. Los lípidos por sí solos permiten el crecimiento bacteriano. Tenemos que darnos cuenta en esta columna de acá. Y no por sí solos, porque hay que añadir otros factores como la temperatura y gases del medio. Porque, fíjense acá, de que a 10 grados hay un crecimiento que va a ser nulo. Por lo tanto, no por sí solos, sino que acompañados con factores como la temperatura y los gases del medio. Alternativa E. Solo los nutrientes orgánicos, todos los nutrientes que aparecen en la tabla son orgánicos, solo los nutrientes orgánicos son necesarios para el desarrollo y multiplicación bacteriana. No podemos concluir eso a partir del gráfico porque no estamos comparándolo con otros tipos de nutrientes que sean inorgánicos. Si tuviésemos acá algunos que sean inorgánicos, aquí en este caso podríamos empezar a comparar y poder sacar alguna conclusión. Pero no tenemos nutrientes inorgánicos, por lo tanto no podemos concluir nada a partir de la tabla. Por lo tanto, la alternativa E se descarta. Vamos con la 14. De las siguientes estructuras celulares, ¿cuáles participan en la detoxificación? La detoxificación es el peroxisoma y el retículo endoplasmático liso. El peroxisoma principalmente se encarga de la síntesis y degradación del peróxido de hidrógeno y el retículo endoplasmático liso tiene que ver más con detoxificación previa a la salida en el retículo endoplasmático. Por lo tanto, la alternativa va a ser la C. Pregunta 15. Al comparar cianobacterias con algas unicelulares protistas, podemos darnos cuenta que... Vamos directamente con la respuesta correcta, que sería la alternativa B.
Las algas protistas, al ser células con especialización y compartimentalización de funciones, pueden ser más eficientes en la biosíntesis que las cianobacterias. Lo de compartimentalización es súper importante, ya que es una de las características de las células eucariontes. Recordar que la protista es una célula eucarionte, por lo tanto está en lo correcto. La alternativa A nos dice: las cianobacterias son más productivas que las algas eucariontes por célula. Es al revés. Tendríamos que la productividad sería mayor en eucariontes que en cianobacterias debido a su mayor tamaño por ser eucarionte y tener compartimentalización. Bien, alternativa C. Las cianobacterias son células que no comparten genes con las algas. Las cianobacterias tienen algún tipo de gen que me permite la respiración celular junto con la fotosíntesis. Por lo tanto, podemos decir que las algas, al realizar fotosíntesis, tienen algún tipo de gen relacionado con las cianobacterias. Por lo tanto, la alternativa C es incorrecta. La D. Las cianobacterias son células de tamaño similar a las algas unicelulares. Las cianobacterias son mucho más pequeñas en comparación con las algas unicelulares, por lo tanto, la D tampoco es correcta. Las cianobacterias, como las algas protistas, poseen un genoma similar en tamaño. No es así. Las procariontes poseen un genoma mucho más pequeño en comparación con las eucariontes. Así que por lo tanto la alternativa E es incorrecta. Vamos con la 16. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre una biomolécula orgánica y su función es correcta? Triglicérido constituyente de la membrana biológica es incorrecto. Almidón, almacenar energía en tejidos vegetales es la respuesta correcta. Ácido graso precursor de hormonas sexuales, no, sería el colesterol principalmente, que es una forma distinta de clasificar la grasa, que serían los esteroides, no el ácido graso, así que está mala. Quitina, estructurar la pared de células vegetales, no de vegetales sino de hongos. Glucógeno, aislante térmico. No, el aislante térmico tendría que ser los triglicéridos, así que la E es incorrecta. 17. ¿Cuál de las siguientes alternativas muestra correctamente el tipo y cantidad de monosacáridos obtenidos a partir de la hidrólisis de 2 moléculas de lactosa y una de sacarosa? Recordar que la sacarosa es glufru y la lactosa es glucal. Glucosa fructosa, glucosa galactosa. Si a partir de la hidrólisis obtenemos los constituyentes de las moléculas de lactosa, obtendríamos 2 moléculas de glucosa más 2 moléculas de galactosa. Y mediante la hidrólisis de la molécula de sacarosa obtendríamos una de glucosa y una de fructosa. Por lo tanto, de glucosa tenemos 3 moléculas en total. Por lo tanto, podemos descartar la E, podemos descartar la C y podemos descartar la B. Bien, ahora de fructosa tenemos solamente 1. Así que podemos descartar la alternativa D. Finalmente nos queda la alternativa A, que sería la correcta. 18. A continuación aparecen representadas 3 moléculas básicas presentes en los seres vivos. La primera es una hexosa cíclica. Acá tenemos un ácido graso y aquí tenemos un aminoácido. Al respecto, es correcto afirmar que 1, 2 y 3 forman parte respectivamente de... Primero tendríamos que descartar la alternativa C. Ahí sí. No forma parte de polipéptidos. Polipéptidos están conformados por aminoácidos. Con respecto al ácido graso, va a estar presentes en los triglicéridos y no en ácidos nucleicos, por lo tanto descartamos la A. Con respecto al aminoácido, va a estar presente en polipéptidos y proteínas, por lo tanto descartamos la alternativa E. Además, agregar que el ácido graso no es el monómero constitutivo de todos los tipos de lípidos, por lo tanto no va a formar parte de los esteroides, que son un tipo de lípidos, así que la D igualmente se va. Finalmente nos queda la alternativa B. 19. Las siguientes figuras representan 2 células de distinto tipo. Acá vemos un espermatozoide y vemos una bacteria. En relación con estas células, es correcto afirmar que la principal diferencia entre ellas es la presencia o ausencia de, alternativa correcta E, núcleo, bacteria o procarionte o reino monera no tienen núcleo, a diferencia de los eucariontes, que en este caso sería el espermatozoide, que sí tiene un núcleo. Pregunta 20. El siguiente esquema representa la variación de uno de los factores que afecta a la velocidad de una reacción catalizada. Con relación al esquema, es correcto deducir que
1. La concentración de la enzima no incide en la velocidad de la reacción. No, esta es incorrecta, pero motivo por qué, porque la velocidad de la reacción depende de dos cosas. Primero, de la concentración de la enzima y segundo, de la concentración del sustrato. Así que esta está bastante incorrecta, ya que es uno de los factores que sí incide en la velocidad de la reacción. La segunda nos dice, la concentración de la enzima limita el efecto de la concentración del sustrato sobre la velocidad. Esta sería la correcta porque la concentración de la enzima sí limita el efecto debido a que si hay más sustrato de la cantidad de enzima, el efecto de la enzima se va a ver saturado, por lo tanto no va a poder seguir catalizando la reacción. Por lo tanto, la 2 está correcta. La tercera me dice la velocidad de la reacción catalizada es directamente proporcional a la concentración del sustrato. Lo mismo que habíamos dicho antes, si hay demasiado sustrato va a llegar a un límite. La velocidad de la reacción llegaría a un límite de saturación incorrecta. No sería directamente proporcional en el caso de que haya más sustrato que enzimas que pueden catalizar las reacciones que involucran al sustrato. Así que finalmente la alternativa sería B. La siguiente es una pregunta conceptual, pregunta número 21. La desnaturalización es un proceso que consiste en... Y la correcta sería la alternativa C, la pérdida de estructura de una macromolécula orgánica, como por ejemplo la desnaturalización de las proteínas o la desnaturalización de los ácidos nucleicos. Por lo tanto, la alternativa es C. 22. El esquema representa la situación inicial y final de un sistema compuesto por un tubo que contiene una solución de cloruro de sodio, en cuya base presenta una membrana permeable solo al agua. O sea que por esta membrana solamente puede pasar el agua. Y aquí tendríamos la solución. Bien. Respecto al esquema, es correcto afirmar que el volumen de agua que entra al tubo depende de la concentración inicial de la solución de cloruro de sodio. Exacto, si aquí está más concentrado, va a entrar más agua, y si está más concentrado, va a entrar mucha más agua aquí, y va a empezar a subir el nivel del agua. Por lo tanto, el volumen del agua que entra sí depende de la concentración. Mientras más concentrado esté, la concentración de cloruro de sodio va a ser mayor el volumen de agua que va a entrar, así que la primera está correcta. La segunda, la entrada de agua desde el vaso hacia el tubo ocurre por osmosis. Exacto, ocurre por una membrana semipermeable y es movimiento de agua, no de soluto, no es diálisis, así que sería correcta. 3. En el estado final, la concentración de la solución contenida en el tubo es mayor que la del estado inicial. No, es menor. ¿Por qué? Porque el agua va a entrar, quedando mucho menos concentrada. Por lo tanto, la 3 está mal y sería la alternativa D. Pregunta 23. La figura muestra la concentración intracelular de iones bicarbonato cuando se modifica la concentración extracelular de iones cloruro. Bien, entonces acá estamos viendo la concentración de el ion bicarbonato. Acá tiene una concentración X, después aumenta la concentración de ion bicarbonato y después disminuye. ¿Esto motivo de qué? Motivo de que disminuye la cantidad del ion cloro. Bien, de la figura se infiere correctamente que y la alternativa correcta sería la A. El transporte de ion bicarbonato depende del cloruro extracelular, es la más viable. Vamos descartando las demás. B. El ion bicarbonato es transportado activamente hacia la célula. Acá en esta tabla podemos ver que la concentración es mayor normalmente al lado extracelular. Bien, por lo tanto, acá estamos viendo la concentración intracelular y vemos que aumenta. Por lo tanto, si afuera hay más concentración y adentro hay menos concentración, lo normal o el gradiente iría en esa dirección. Ese sería el gradiente químico. Por lo tanto, se está moviendo de forma pasiva, no activa, así que la B está incorrecta. C. El ion cloruro difunde libremente hacia la célula. No, ¿por qué? Porque es un cloro y por lo tanto se tiene que mover por un canal iónico. Alternativa D. El ion cloruro se transporta con el ion bicarbonato. No lo podemos saber, así que está incorrecto. La E, el carácter ácido de la célula depende de la concentración de ion bicarbonato. En este caso, el ion bicarbonato va a funcionar como un buffer uniéndose a los protones hidrógeno en el caso de que haya un exceso. Pero no tenemos la información acerca de que si hay un exceso de protones hidrógeno. Solamente va a unirse a protones hidrógeno en el caso en que exista un medio muy ácido, o sea que haya muchos protones hidrógeno. No tenemos información acerca del pH ni de la cantidad de protones hidrógeno que hay, por lo tanto no sabemos si va a actuar. Además, no depende el carácter ácido de la concentración de ion bicarbonato, más bien depende de la concentración de protones hidrógeno,
Por lo tanto, la alternativa E se descarta. Punto número 24. La siguiente figura muestra dos soluciones acuosas separadas por una membrana selectivamente permeable para la glucosa. Ojo, selectivamente permeable, por lo tanto podríamos hablar de diálisis. Bien, en este caso hay mayor concentración de glucosa al lado derecho y hay menor concentración de glucosa al lado izquierdo. Bien, por lo tanto, como puede pasar la glucosa a través de la membrana y sabemos que el gradiente de glucosa va de acá para acá, la glucosa se va a mover desde Y a X. Bien, así que glucosa de Y a X. Ahora, el agua puede pasar para igualar la concentración de izquierda a derecha, así que el agua puede moverse de X a Y. Por lo tanto, podemos empezar a ver las alternativas. Antes de alcanzar una situación de equilibrio, es correcto inferir que A. El agua se desplazará desde Y a X, al revés. B. Las moléculas de soluto se desplazarán desde Y a X. Bien, esta es la correcta. C. El agua y el soluto se desplazarán de X a Y. No, sentidos contrarios. D. El agua y el soluto se desplazarán de Y a X. Lo mismo, sentidos contrarios. Mala. La E. Las moléculas de soluto se desplazarán desde X a Y. No, de Y a X, y el agua de Y a X lo mismo. Ambas están al revés, así que se descarta la E y finalmente sería la B. Vamos con la 25. En la figura se muestra un experimento en el cual se ha puesto una bolsa membranosa cerrada conteniendo una solución acuosa de proteínas en el interior de un vaso que contiene solo agua. Bien, acá están las proteínas y alrededor solamente va a haber agua. Perfecto. Del experimento se puede deducir correctamente que primero, la membrana es semipermeable. Acá en este caso vemos que el agua va a entrar generando esto. El agua va a empezar a entrar, por lo tanto va a haber menor concentración dentro. Por lo tanto, la primera está correcta. 2. El movimiento de las moléculas es por osmosis. Exacto, el agua entra y eso es osmosis. 3. Las proteínas son muy grandes para atravesar los poros de la membrana. Exacto, porque o si no, por tendencia de gradiente de concentración, saldría la proteína, por lo tanto no puede salir. Bien, así que son muy grandes para atravesar los poros de la membrana. Finalmente la alternativa sería la E. Ya, número 26. El gráfico representa el volumen de una célula animal cuando es sumergida en una solución de concentración desconocida en función del tiempo. En el eje Y está el volumen y en el X el tiempo. Podemos darnos cuenta de que el volumen va disminuyendo. Dibujemos por acá una célula. En este caso el volumen está disminuyendo, por lo tanto el agua va a salir. Y esto me quiere decir que afuera hay mayor concentración y adentro de la célula hay menor concentración. Por lo tanto, estaba en un medio hipertónico. Con respecto al gráfico, es correcto inferir que A. La concentración inicial de la solución es mayor que la concentración intercelular. Es la correcta. Vamos por la B. La solución en la que se sumerge la célula es hipotónica. No, es hipertónica. Chao. C. El volumen de la solución disminuye a medida que transcurre el tiempo. No, el volumen de la solución, o sea, lo que está afuera circundante, va a aumentar, así que se descarta. D. A medida que transcurre el tiempo, aumenta el gradiente de concentración entre la célula y la solución. El gradiente de concentración es la diferencia de concentraciones y es todo lo contrario. La diferencia de concentraciones se va a disminuir, va a igualarse en ambos lados. Por lo tanto, la diferencia de concentración va a disminuir. Así que la alternativa D está incorrecta. La E me dice, la concentración de la solución aumenta a medida que transcurre el tiempo. No, ya que el agua sale, va a diluir la concentración extracelular, por lo tanto, no está correcto. No aumenta la concentración de la solución externa. Así que finalmente es la alternativa A. Vamos con la 27. El gráfico muestra las concentraciones de algunos iones en un lago y en un alga que vive en ese lago. Bien, por lo tanto, podríamos tomar las barras negras como la concentración intracelular y el lago como la extracelular. A partir de la información proporcionada por el gráfico, si el alga necesita incorporar potasio y eliminar calcio, ¿qué tipo de transporte debería utilizar para los iones potasio y calcio respectivamente? Bien, me dicen que el potasio, acá está el potasio, pongamos que este es el líquido intracelular y este es el líquido extracelular. Vemos acá que en el LIC está más concentrado que en el LEC. Por lo tanto, va a tender a entrar de forma activa. Si queremos que entre potasio, porque la concentración va a ser mayor adentro, pongamos acá. Acá va a haber más potasio en grande y acá hagamos potasio en pequeño. Si queremos que entre más potasio, iría en contra del gradiente de concentración, por lo tanto es un transporte tipo activo. Por lo tanto, ya podemos descartar la C y la D. Con respecto al calcio, aquí podemos ver que
el calcio está más concentrado en el lado extracelular. Por lo tanto, acá escribámoslo acá. Calcio acá en grande y acá calcio en pequeño. Aquí el calcio me dice que tiene que eliminarse, por lo tanto va a salir. Por lo tanto va a ir en contra del gradiente de concentración, por lo tanto también sería activo. Así que la alternativa es la A. Vamos con la 28. Ciertas células en un cultivo cuya membrana plasmática es impermeable a iones, ojo con eso, impermeable a iones, no pueden pasar iones, fueron colocadas en soluciones acuosas O, P y Q, que contienen distintas concentraciones de cloruro de sodio. Durante una hora se registraron los efectos de estos medios sobre el volumen celular y los resultados se muestran en el siguiente gráfico. Bien, en este caso la célula va a aumentar de volumen, aquí mantiene su volumen y aquí va a disminuir su volumen. Por lo tanto, podemos decir que la solución O va a ser hipotónica y que la solución P va a ser isotónica y que la solución Q va a ser hipertónica. Por lo tanto, podemos empezar a leer. De acuerdo al gráfico, es correcto afirmar que el cambio en el volumen celular observado en O y Q se explica principalmente por difusión del solvente a través de la membrana osmosis. Está correcto, es osmosis, movimiento de agua que cambia el volumen celular. 2. El efecto que produce la solución P en el volumen celular se explica porque el medio extra e intracelular presentan la misma concentración de soluto y solvente. Perfecto, acá no hay cambio en el volumen celular, por lo tanto es correcto. El efecto se explica porque son iguales concentraciones tanto afuera como adentro. 3. El efecto que produce la solución Q sobre el volumen celular se explica porque esta solución presenta una menor concentración que el medio intracelular. En este caso, la solución Q tiene una mayor concentración afuera y menor adentro. Por lo tanto, acá afuera en el lado extracelular, o sea, la solución presenta una mayor concentración, no menor concentración, así que la tercera está mala. Siendo 1 y 2 alternativa D. Terminamos el bloque 1.